Muy buenos días, amadas hermanas. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy en Arraigadas, este videocast de Aviva Nuestros Corazones en el que buscamos siempre compartir con todas ustedes un mensaje de verdad, esperanza y gozo. Y el día de hoy tengo el gozo y privilegio de conversar con mi hermana Débora Cázares de Rivera, mejor conocida como Debbie. Debbie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Moni. Sí, me tomé unas vacaciones, aquí en Arraigadas. Hace un tiempo que no las acompañaba, pero estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con las hermanas. Así es, ya te extrañábamos, de verdad. Y yo estoy segura que las hermanas también te extrañaban. Pero gracias a Dios que podemos estar aquí y tener la bendición de poder conversar. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. La semana pasada, si ustedes recuerdan o si no lo han visto, hubo un café con Arraigadas para cerrar una serie en el que vimos temas tan importantes relacionados con la feminidad bíblica y lo que el feminismo nos dice. Y hoy vamos a hacer un cambio en el tema y vamos a empezar a hablar sobre la gratitud. Este tema es también muy importante y a veces difícil de poder abrazarlo y poder vivir cada día realmente agradecidas. Pero vamos a comenzar haciendo preguntas, Debbie. Preguntas. Así es. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien. Pues bueno, en algunos lugares este mes de noviembre es como el mes de la gratitud. Hay un día en particular en que es como el Día de Acción de Gracias. Pero como les digo, es una cualidad, es una actitud que debemos de tenerla todos los días. Y a veces, o muchas veces, en lugar de ser agradecidos, pareciera ser que la ingratitud es la actitud de nuestro corazón. Así que, Debbie, quisiera preguntarte, ¿qué factores consideras tú que contribuyen a que las personas adopten, o que tú y yo adoptemos una actitud de ingratitud? ¿Y cómo lo has visto tú en tu propia vida? Creo que hay varios factores, pero hay 3 en particular que quisiera mencionar. Okay. Y son factores que creo que son comunes en sentido general, pero sin duda son muy palpables en mi propia vida. Yo los he podido identificar últimamente en mi vida. Y el primero de ellos es asumir que merecemos las bendiciones que se nos dan. Creo que es más fácil de lo que podemos percibir el pasar por alto los bienes que Dios nos ha dado, darlos por sentado y no vivir en agradecimiento por tener estas cosas. Y como asumimos que debemos de tener estos bienes, entonces no somos agradecidas con las cosas básicas. Pienso, por ejemplo, en el agua, en el hecho de tener agua, el hecho de tener un auto para moverte todos los días al trabajo. El hecho mismo de tener un trabajo, el hecho de tener salud para poder ir a ese trabajo, son como bendiciones ligadas la una de la otra, que hacen que funcione nuestra vida por la gracia de Dios, y no somos agradecidas con esas cosas porque asumimos que las merecemos, asumimos que debemos de tenerlas para que nuestra vida funcione. Y creería yo que esa es una de las cosas. La segunda cosa en la que pienso que puedo mencionar es el estar enfocado en uno mismo. Esto es un factor que contribuye a la ingratitud. Peregrinamos por la vida a la luz de lo que consideramos que nos da felicidad. Vivimos para perseguir aquello que nos satisface y al no tener lo que creemos que necesitamos, somos malagradecidas por lo que sí tenemos. Vivimos comparándonos con nuestro prójimo, con nuestro hermano en Cristo, con nuestro hermano de sangre, y ya sea que tengamos más o menos o que él tenga más o menos que nosotros, nos comparamos. Y si nosotros tenemos menos, según nuestro criterio, pues entonces queremos tener aquello que nuestro hermano tiene, que el prójimo tiene. O si nosotros, comparándonos, tenemos más, según nuestro criterio, pues nos jactamos y nos creemos superiores. Estamos viviendo enfocados. Cuando tenemos esta actitud, vivimos enfocados en nosotros mismos y esto contribuye a que seamos malagradecidos. Y la última cosa que pudiera yo mencionar
es que de hecho creo que es probablemente el que más nos lleva a vivir en ingratitud, es el hecho de dejar de permanecer en la vid, como nos enseña Juan capítulo 15. Cuando no estamos en Cristo, olvidamos el evangelio, los fundamentos de la vida cristiana. Y entonces olvidamos que todo lo que tenemos nos ha sido dado por gracia de Dios, es un regalo de Dios inmerecido para con nosotros. Ser conscientes de que no merecemos nada, de que todo es gracia, nos lleva a disfrutar lo que tenemos, a ser agradecidas porque es inmerecido, es un regalo, y todo sirve como un instrumento. Bueno, al menos debería ser así como lo percibimos. Todo es un instrumento. Yo no sirvo las cosas que poseo. Estas cosas me han sido dadas por Dios, entonces yo entiendo que estas me sirven como un medio para glorificar a Dios, y entonces vives en agradecimiento porque tú estás en Cristo y lo ves de esta manera. Entonces creo que hay más cosas, pero esas tres son las que yo más he palpado. Asumir que merezco las bendiciones que tengo, estar enfocada en mí mismo y por último dejar de permanecer en la vida. Así es. Y fíjate que me quedé pensando ahorita que decías en el segundo factor que nos mencionaste sobre estar enfocado en uno mismo, que a veces damos por sentado las cosas que son como básicas, como el agua, por ejemplo, pero podemos pensar en personas que viven en lugares remotos o que no tienen este mismo privilegio que tenemos nosotros, que para ellos no es algo básico. Para nosotros tal vez sí, pero hay personas que tienen que ir a lugares lejanos para poder conseguir las cosas que para nosotros son básicas, ¿no? Y realmente tenemos que agradecer al Señor, porque todos vamos a tener como un referente. Como tú dices, yo me merezco esto, o esto ya es parte de mi vida, ya ni me pongo a pensar que es gracia precisamente la razón por la cual lo tengo. Y aún las personas que tienen dificultades para conseguir esas cosas básicas, cuando somos hijos de Dios, Él dice que Él nos la provee. Y de la manera que nos la provee, también podemos estar agradecidos por eso, ¿no? De acuerdo. Y Nancy menciona en su libro, Debbie, el libro de Escoge Agradecer, que la ingratitud es una raíz del pecado. De muchos de nuestros pecados, si podemos ponernos ahí a escarbar un poquito, a indagar, vamos a encontrar que allá en lo más profundo la raíz es porque se empezó a cultivar una actitud de ingratitud. Y esto va a afectar muchísimas cosas, como por ejemplo nuestra relación con los demás y principalmente nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo crees tú que esta falta de gratitud nos puede afectar en nuestras relaciones? Fíjate que participé también en un podcast de Joven Verdadera que de hecho salió hoy y también me hicieron esta pregunta y es muy interesante, Moni. Y de alguna manera esta pregunta es fácil de responder porque nuestro corazón pecaminoso, caído, tiende a ver más al regalo que al dador del regalo, que es Dios. Y entonces por ver más el regalo que al dador, perdemos nuestra relación con Él, porque nos enfocamos tanto en el regalo que ahora nuestro gozo y deleite no está en quien nos ha dado todas las cosas, sino en el regalo en sí. Y me gusta mucho una historia que cuenta mi esposo de su abuelo materno. Él era el primer varón después de varios nietos que venía a la familia. Y entonces cuando él llegó como a 12, 13 años de edad, su abuelo le regala un teléfono. Y entonces ese mismo día que se lo regala, él feliz, gracias abuelito, el teléfono, muy contento, el nieto consentido, el único varón hasta ese momento. Y entonces él abre su regalo y empieza a disfrutarlo. Y dice mi esposo que empezó a descargar música y estaba con sus audífonos. Llegó la hora de comer y él seguía con el teléfono. Y llega un punto en el que están todos en la mesa y su abuelo le dice, hijo, yo no tenía la intención de que ese regalo te separara de mí. Yo no te lo regalé para alejarte de mí. Si este regalo te va a alejar de mí, te lo quito. Si este regalo te separa de nosotros, te lo quito. Entonces ahí mi esposo cuenta mucho esta historia y ahí él se dio cuenta de que dejó de ver al dador, dejó de disfrutar esa relación con el dador
por enfocarse en el regalo, en el objeto. Y esto es muy fácil también y muy cierto de nosotras. Empezamos a recibir favores inmerecidos de Dios y entonces nos acostumbramos a esas cosas y esto distorsiona nuestra relación con Él porque ahora nos enfocamos más en las cosas que podemos recibir de Dios en lugar de en Dios mismo. Y esto es cierto también con las personas a nuestro alrededor, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros amigos. La persona que no es agradecida con los demás, ve a los demás, a los que le rodean, como los que pueden traerle felicidad. Y entonces comienzan a usar a otros para satisfacer sus necesidades y deseos. Ahora, ustedes me sirven a mí para mi satisfacción. Y no somos agradecidas y esto distorsiona las relaciones. Cuando practicamos la ingratitud, estamos siendo egoístas, estamos siendo ingratas y malagradecidas con lo que Dios nos da y malagradecidas con quienes nos rodean. Esto distorsiona las relaciones. Qué increíble, Debbie. Este ejemplo de tu esposo está genial para poder aterrizarlo, ¿no? Sí. Y qué increíble cómo podemos alejarnos de las personas que amamos porque nos enfocamos más en lo que nos pueden dar, en el placer que podemos obtener de ellos. Y qué triste que eso también lo hacemos con nuestro Creador. Que en lugar de buscar su rostro, buscamos sus manos. Sí. Todo lo que podemos recibir y debe ser todo lo contrario. De entrada, el Señor nos llena de bendiciones porque Él es rico y Él nos da lo mejor porque somos sus hijos y siempre lo va a hacer así. Él es nuestro Padre y nos va a tratar como tal. Así es. Pero tenemos que estar muy atentos a estas actitudes de nuestro corazón. Me encantó que dices ver su rostro, no sus manos. Es así, es así. Así es. Y bueno, no podemos culpar a alguien más de las actitudes de nuestro corazón porque todo sale de aquí de adentro. Sin embargo, la cultura y las expectativas sociales tienen algo que ver y hay una influencia por ahí, ¿no? Entonces, la pregunta para ti, Debbie, es ¿qué papel juega la cultura y todo lo que se espera allá afuera de nosotros en la manera que manejamos la gratitud o la ingratitud de nuestras vidas? Esta pregunta también me parece muy retadora. Creo que todas las preguntas son muy retadoras, pero creo que esta también nos debe de llevar a cada una a examinar nuestro corazón. Y la razón por la que creo que esto es cierto es por la comparación. Creo que Satanás sin duda es muy sutil al momento de usar lo que está de moda en la sociedad y la cultura para llevarnos a compararnos. Y por lo tanto, al compararnos, a no ser agradecidas, a vivir en ingratitud. El mundo fácilmente te marca un estándar de lo que debes o no debes tener. Y la línea es muy delgada. Muchos cristianos pueden llegar a desear lo que otros tienen simplemente porque las expectativas sociales dicen que debes tenerlo. Y entonces vemos a los demás lo que sí tienen, lo que no tienen, vemos lo que yo tengo, vemos el pasto del vecino más verde, luego dicen, o vemos más su vaso medio lleno y el de nosotros medio vacío. Y entonces comenzamos a codiciar lo que tiene nuestro hermano, a codiciar lo que tiene nuestro vecino, y no vivimos en agradecimiento por lo que Dios sí nos ha dado. Antes bien vivimos en queja, en ingratitud por lo que sí tenemos, y es sutil lo que las expectativas y la cultura hacen. Poco a poco te muestran los comerciales, la televisión, los espectaculares, la radio. Entonces, cuando dejamos que la cultura moldee nuestros afectos, podemos llegar a cuestionar a Dios por lo que no tenemos. Ay, no, es que Dios no me ama tanto, porque si me amara, entonces me daría esto. Mira, él también es cristiano, ¿y cómo así? Que yo le veo los tenis que trae, ¿y por qué yo no puedo traer esos tenis? La comparación, nuevamente, lo que está de moda, lo que el mundo usa, las expectativas sociales. Y este es un tema muy delicado y
luchamos con esto, creo que más fácilmente de lo que creemos. Es una lucha constante y hasta diría que diaria. Entonces creo que por esto debemos pedir al Señor: Señor, examíname, muéstrame lo que hay en mi corazón. Y si es necesario, arrepentirme de practicar este pecado, de practicar la comparación y vivir en deleite por lo que tú sí me has dado. Así es. Creo que lo hacemos más, caemos más en la ingratitud, más de lo que nos gustaría admitir. Sí. Y hay un pasaje que es muy, muy conocido, que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, que dice así: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje nos dice claramente que cuando una persona no honra a Dios ni le da gracias, tiene consecuencias muy tristes en su vida. Así que, ¿por qué diríamos que la falta de gratitud es uno de esos primeros pasos que nos llevan hacia una vida alejada de Dios? Estoy pensando, y animo a las hermanas que no están familiarizadas con este pasaje a que puedan leer todo este primer capítulo para entender el contexto de este versículo. Pero es muy interesante que en los versículos siguientes, al versículo 21, que es el que tú acabas de leer, Moni, da una lista de pecados que vienen como consecuencia de esto que acabas de leer. Sí. Y entonces estoy pensando, cuando uno no honra a Dios por quién es Él y lo que se nos ha revelado de Él, y cuando no somos agradecidas por lo que nos ha sido revelado de Él, viene como consecuencia que el razonamiento se envanece. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo acabamos de leer. El razonamiento se envanece. Nuestro corazón se entenebrece. Y entonces causa lo que leemos en los versículos siguientes. Al versículo 21, profesamos ser sabios, pero en realidad somos necios. Y da una lista de muchos otros pecados que es como una espiral descendiente. Se te reveló el Señor, no viviste en agradecimiento por eso ni le honraste. Ok, aquí está la consecuencia. Comienzas en esa espiral descendiente. El Señor se ha manifestado a través de su creación. Y podemos ser agradecidas con Él por eso y honrarle por eso, honrar su nombre por eso, por quién es Él. En cambio, cuando no lo hacemos, estamos caminando en sentido contrario. Y me pareció muy interesante la pregunta porque dice, es uno de los primeros pasos hacia una vida alejada de Dios. Qué interesante, o sea, algo que el agradecimiento, como, si todo el mundo sabe que debe ser agradecido, pero no todo el mundo practica el agradecimiento. Pero si fuéramos conscientes de que eso nos lleva, vamos en dirección contraria a Dios, creo que seríamos más intencionales en vivir en agradecimiento. Y toda la lista, como decía, de pecados que vemos escrita en Romanos capítulo 1 surge de no dar gracias a Dios. Y esto nos enseña que el tema de la ingratitud es delicado, nos aleja de Dios. Por lo tanto, hay que darle importancia y vivir en agradecimiento. Así es. Y creo que es algo que decimos aquí continuamente, Debbie, y es algo que tú y yo también tenemos que recordarnos mutuamente. La necesidad o la búsqueda de no perder el asombro de Dios en nuestras vidas. Porque cuando vivimos en asombro por quién es Dios, como tú lo acabas de decir, lo que va a ser natural, que va a salir de nuestro corazón es honrarle. Y cuando queremos honrarle, entonces vamos a darle las gracias. Pero cuando empezamos a ver para hacia los lados, a ver hacia otras personas, a ver otras cosas y lo que este mundo y la cultura nos ofrece, dejamos de asombrarnos de Dios y nos asombramos de lo que vemos aquí. Total. Y nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser bien intencionales. ¿De qué maneras, Debbie, podríamos cultivar una mentalidad de agradecimiento? Incluso
cuando las circunstancias no son tan ideales, porque decimos, bueno, ok, hasta a los niños, desde chiquititos, yo creo que tú a tus pequeños, tú les estás enseñando a dar las gracias, ¿no? Yo puedo escuchar a las mamás, yo misma lo hago con mis sobrinos, les entrego algo, lo toman y se dan la media vuelta y se van y les digo, gracias tía, ya se regresan, gracias tía. Les enseñamos desde muy pequeños que tienen que dar gracias, pero eso ya parece como que muy automático. Y bueno, ya vamos creciendo y a veces nos cuesta más todavía dar gracias. Sobre todo cuando nuestras circunstancias no son las más óptimas para poder dar gracias. ¿Cómo podríamos cultivar esta mentalidad de agradecimiento, aún en las etapas difíciles de nuestra vida? Me gusta pensar en esta pregunta ahorita porque seguramente hay hermanas que nos están escuchando que están pasando por circunstancias difíciles y lo último que practican es el agradecimiento. Lo último que cultivan es la gratitud. Y bueno, para animarme, creo que podemos cultivar el agradecimiento considerando conscientemente Romanos 8:28. Un pasaje que seguramente muchos se saben de memoria, al derecho y al revés. Y lo pueden decir conmigo. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Recordar esta verdad, Moni, en momentos poco ideales a nuestros ojos, recordar que Dios está a favor nuestro, cultiva en nosotros el agradecimiento. Y pienso también en las palabras del salmista en el Salmo 119, versículo 65, en donde el salmista dice, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. ¿Qué tiene que pasar, Moni, en nuestras vidas para que digamos, bien has obrado con tu sierva? ¿Qué tendría que suceder en la vida de alguien para que diga, Señor, bien has obrado con bien, bien has obrado con tu sierva? Y respondemos, yo creo que deberíamos responder nuevamente esta pregunta volviendo a Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, porque estoy pensando, tal vez pasamos por una circunstancia difícil y lo menos que decimos es bien has obrado con tu sierva. Entonces, por eso digo, respondemos nuevamente la pregunta de ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas para que digamos esto con Romanos 8:28? Hermanas, Dios dispone cada circunstancia en la vida del creyente para su bien, para edificar su carácter, para que podamos conocerle más a Él. Por lo tanto, aunque las circunstancias sean adversas, difíciles, podemos ser agradecidas con el Señor y decir, como decía el salmista, bien has obrado, Señor, conmigo. Incluso si las circunstancias no son ideales, bien has obrado, Señor, conmigo. Porque estás ocupado, porque Él se ocupa en que le conozcamos más, porque Él se ocupa en que le demos gracias. Y no es fácil, parece fácil simplemente decir estos versículos, pero también es algo que debemos hacer en fe, creer estas palabras, Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito y por lo tanto bien has obrado, Señor, conmigo, sin importar cómo se vean mis circunstancias, por más fáciles, por más difíciles, tú estás obrando todo para mi bien. Así es. Así es. Y creo que algo que afecta mucho, Debbie, tú me podrás confirmar o desconfirmar, es que nosotras nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y muchas veces podemos decir, es que no siento que puedo dar gracias. O sea, no siento ahorita que realmente puedo ser agradecida. Esto pero no la provoca gratitud, agradecimiento. Exactamente, sí. Pero sabemos que la gratitud no es una emoción. No vamos a decir, es que no siento que puedo dar gracias, entonces no lo hago. No, es una elección. Nosotros podemos elegir ser agradecidas. Entonces,
esto se debe volver más un hábito en nuestra vida, porque si lo dejamos a cuando lo sintamos, pues ¿cuándo vamos a dar las gracias, verdad? Así que, ¿cómo podemos? ¿Qué podrías decirle a las hermanas? ¿Qué me podrías decir a mí? ¿Cómo podemos hacer de la gratitud un hábito en nuestra vida? Yo creo que pueden profundizar, hermanas, también mucho en esta pregunta con el libro de Nancy, Escoge agradecer. No se llama siente agradecimiento, se llama escoge agradecer. Es correcto. Y es interesante decir que es una elección y no solo una emoción, porque como mujeres particularmente somos muy emocionales. Todos sentimos a flor de piel. Y podemos sentir o no sentir algo, como tú decías, en este caso, por ejemplo, en circunstancias difíciles, un diagnóstico negativo de salud, cáncer, diabetes, fase terminal de alguna enfermedad, problemas en el matrimonio tal vez, o problemas de división en la iglesia o la familia. Podemos no elegir ser agradecidas ante estas cosas, que son como llamaríamos mayores. Pero también podemos elegir la ingratitud en cosas cotidianas. Pienso, por ejemplo, en las mamás. Yo soy mamá de 2 pequeños menores de 3 años. Y la vida muchas veces es tan repetitiva. Leía algo de la hermana Dana Gresh en semanas pasadas y ella decía, tan repetitiva que todos los fines de semana en el supermercado compras lo mismo. Tan repetitiva que los pañales de los niños, ¿cuántas veces le cambias el pañal al niño? La misma parte de enseñarle a mi hija pequeña de 2 años, casi 3, a decir gracias, a decir por favor, a preguntar con respeto las cosas, repetitivo. Entonces, a veces esto en la vida de una mamá puede ser agobiante, puede ser agotador y no vivimos en agradecimiento por estas cosas. Pero escuchaba en otra serie de Aviva Nuestros Corazones de una hermana que te animaba a memorizar la palabra de Dios. No recuerdo el nombre de la serie en este momento. Pero ella mencionaba que el hábito que más éxito tiene para cultivar una vida de gratitud en la vida diaria es la repetición, la meditación y la repetición de la palabra de Dios. Si tú creías que iba a decir algo súper guau, no. Te recuerdo lo mismo. Te recuerdo lo mismo que sí es súper guau. La meditación y la repetición de la palabra. No hay secretos. Cuando nosotros cultivamos la ingratitud, si nos ponemos a indagar en nuestro corazón, la raíz es que no hemos estado en meditación de la palabra de Dios, en recordatorio constante de la palabra de Dios. Y esta misma hermana que hablaba acerca de la memorización de la palabra, ella decía que repetía muchas veces, este es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Estoy parafraseando el versículo, no recuerdo exactamente cómo dice, pero ella dice, repetía esto como 25 veces al día. Y entonces le servía sopa al niño y la sopa se caía al piso y yo repetía, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me regocijaré en Él. Se enteraba de algo más que pasaba con el vecino, este es el día que hizo el Señor, me regocijaré y me gozaré en Él. Y ella decía, no lo decía como un tabú, lo decía con conciencia. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra mi alma, dice que este es el día que hizo el Señor. Y que sin importar las circunstancias, yo me puedo regocijar en lo que el Señor ha dispuesto para mí en este día. Entonces, ¿cómo podemos hacer de la gratitud un hábito en nuestra vida diaria? Bueno, medita y repite la palabra de Dios. Ponla en lugares donde tú puedas verla. Piensa en estrategias de cómo te funcionaría a ti mejor recordar la palabra de Dios. No hay secretos, hermanas. La meditación y la repetición de la palabra de Dios nos puede ayudar a cultivar en nuestra vida diaria la gratitud. Así es. Yo no sé, Debbie, si a ti de pequeña te enseñaron, pero ahorita que te estaba escuchando hablar, este versículo le pusieron una melodía. No sé si tú lo aprendiste de pequeña, pero a mí me enseñaron. No, tú cantas bonito. Pero podemos ponerle hasta una melodía. Hermanas, pueden buscar ahí en YouTube o en internet.
este canto que dice, este es el día, y ya todo lo demás, sí, pero sí, es ese sí, versículo. sí, sí. Y eso Estabas sirve. entonadita, Moni. Esto funciona Sí. realmente. Yo recuerdo que mi mamá me la cantaba de niña y empezaba a cantar y yo me lo memoricé, pero tenemos que recordarlo porque a veces crecemos y se nos van olvidando las cosas que son importantes. Y bueno, hablemos de obstáculos. ¿Qué obstáculos comunes podemos enfrentar cuando estamos intentando vivir con gratitud? Obviamente, pues tenemos que vivir como en todas las áreas de nuestra vida con la fuerza que nos da el Señor, con la guía del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles serían esos obstáculos comunes que podemos llegar a enfrentar? Yo solo pienso en uno, que seguramente hay varios, pero estoy pensando como en mi vida personal y que puede ser también uno de los más comunes. Hablamos de ese, hemos hablado de eso, y es la comparación, Moni. Yo les animo realmente, hermanas, a tomar un tiempo con el Señor y pedirle que les muestre particularmente cuáles son esas cosas que ustedes enfrentan comúnmente que las llevan a vivir en ingratitud. Y también, si es que es la comparación, que puedan decir, Señor, ¿cómo actualmente la comparación está siendo un obstáculo para que yo viva en agradecimiento? Pienso, por ejemplo, en las mamás de hijos adultos que tenían expectativas de que sus hijos vivieran de cierta manera y no fue así. Y entonces ahora esas mamás ven a sus contemporáneas con sus hijos adultos de otra manera y entonces comparan y dicen, ay, mis hijos no fueron como la de sutana o mangana, o mi vida no terminó como la de fulano o perengano. Y pasa lo mismo con las mamás de hijos pequeños, como puede ser la tendencia a comparar tus hijos con los de otras personas. Y entonces no cultivas el agradecimiento por los hijos que Dios te ha dado. Es en el caso de las mamás, pero no sé cómo se pueda ver particularmente tu vida como estudiante, como viuda, como esposa de pastor. Cada una tiene circunstancias diferentes. Y creo que un gran obstáculo que nos lleva a vivir en ingratitud es la comparación. Entonces, yo quiero animarlas a que ustedes sean intencionales en empezar, bueno, ¿cómo la comparación está llevándome a no vivir en agradecimiento? ¿O qué otra cosa está pasando en mi vida que no me lleva a vivir en agradecimiento? Pero yo te menciono esa porque es con la que yo creo que personalmente más lucho, que me lleva a vivir en ingratitud. Ok, así es. Y sabemos que parte del aprendizaje que tenemos en nuestra vida con este tema en particular que estamos hablando es porque estamos en una constante santificación. Sabemos que de este lado de la gloria nuestra vida se va a tratar de crecer en santidad y el Señor se encarga. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero crecer en amor, o quiero crecer en paciencia, o quiero crecer en gratitud. Bueno, el Señor nos escucha y nos va a poner en circunstancias en donde podamos practicarlas, porque no es así como en automático que llega esta actitud. Entonces, en este proceso de santificación, el Señor puede en su providencia permitir que haya dolor, que haya quebrantamiento, para poder nosotras practicar y poder crecer en gratitud. Así que, ¿cómo podemos aplicar el pasaje de primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, en estos momentos de dolor y de quebrantamiento, Debbie? Bueno, antes de leer el pasaje, quiero decir que cuando pasamos nosotros por momentos de prueba, cuando estamos en el foso de los leones o en el horno de fuego, en la mayoría de nosotras el proceso de santificación no nos resulta placentero. Dana Gresh dice también como queremos la reputación de Noé, pero no queremos la parte de destrucción del diluvio. O queremos la reputación de Daniel, pero sin la parte del horno de fuego. O la reputación de David, pero sin esta parte por la que David pasó. Entonces, no es así. En la mayoría de nosotras el proceso de santificación no nos resulta placentero porque trae consigo dolor y quebrantamiento. Y hablando por mí,
puedo decirte que en esos momentos lo primero que fluye no suele ser el agradecimiento. Tampoco suele ser algo como Santiago nos enseña, que produce sumo gozo. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Personalmente yo lucho con eso. El sumo gozo no puede ser lo primero que resalta en mí cuando paso por momentos difíciles. El quebrantamiento causado por el Señor muchas veces duele, trae consigo duda, trae consigo temor, incertidumbre. Pero cuando tenemos un espíritu dócil, también el proceso de sufrimiento trae vaciamiento del yo. Uno puede darse cuenta de cuán egoísta y autosuficiente y arrogante es cuando es pasado por el fuego. Y entonces trae vaciamiento y dice, Señor, yo no quiero estas cosas que me alejan de ti. Y ahora sí, leyendo el pasaje que mencionabas, Moni, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, este pasaje dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Y mira lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. El proceso de santificación hace que todo tu ser, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de aquel en quien tú has puesto tu esperanza. ¿No es esto maravilloso? Amén. El Señor nos preserva, está total y completamente a favor de que estemos bien física y espiritualmente, y nos ha llamado como suyas, y Él nos preserva hasta el final. Y hablaba esta semana con una amiga sobre este tema de que íbamos a tratar en Arraigadas, y ella me recordaba las palabras del salmista. Y el salmista, que escribe en el Salmo 119, él, después de que pasa por la prueba, él dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y continúa hablando, y después dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. O sea, ese vaciamiento del yo del que te hablaba, cuando uno pasa por el fuego, por ese horno, cuando es afligido, uno entiende la palabra del Señor, y entonces ves más el rostro y dejas de ver las manos porque estás viendo a tu Señor. El quebrantamiento no es fácil, hermanas, es difícil, pero nuestro corazón debe recordar que Dios está ciertamente en su trabajo de preservarnos irreprensibles. Y Él es fiel, y si Él te llamó, Él también hará su obra y cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Así es. Así es. Gracias a Dios, porque en todo realmente tenemos esperanza. Amén. En todo. Siempre tiene propósitos eternos para cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y eso definitivamente cambia nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos que Él utiliza los tiempos difíciles para hacernos más como Cristo. Amén. ¿Cómo se ha visto esto en tu vida, Debbie? Ha sido un proceso de rendición. Y tengo que decir la verdad, porque muchas veces cuando la prueba es inesperada, cuando algo pasa y tú no estabas contemplándolo, te cuestionas muchas cosas acerca de ti, acerca de la bondad de Dios. Pero he aprendido a seguir rindiéndome al Señor, a su plan, a sus propósitos, reconocer que es fiel por lo que su palabra dice, no por lo que yo creo o siento, sino por lo que su palabra dice que es Él. Y a medida que comenzamos a pensar en el Dios Altísimo, encontramos que nuestra mente y nuestro corazón divagan menos ante las circunstancias adversas. Pensar en Él nos hace divagar menos en nuestra mente y corazón. Y esto ha sido cierto en mi vida, porque mientras más ensimismada estoy, mi mente y corazón están más agitados, más turbados. Pero mientras más intencional soy en someter mis pensamientos a Dios, como dice su palabra,
puedo darme cuenta de que mi mente y mi corazón divagan menos, están más enfocados en su rostro. Así que pues yo les animo a rendirse. Uno puede luchar mucho, pero y creo que está bien la parte de hacer preguntas a Dios. Habacuc nos enseña cómo preguntar a Dios de manera bíblica, argumentar con Dios. De hecho, hay una serie de Dana Gresh sobre esta serie de Habacuc que fue de mucha bendición para mi vida. Y ahí está la parte de cuestionar, hacer preguntas a Dios, pero con un espíritu dócil. Y entonces esto trae consigo también rendición, venir delante del Señor en rendición, en sumisión. Esto es algo que he practicado y que por la gracia del Señor me ha llevado a practicar, y les animo también a hacerlo, rendirse al Señor, a sus propósitos. Así es. Y bueno, el Señor permite que pasemos por estas circunstancias para entonces poder consolar a otros y pues damos gracias al Señor porque Él te ha hecho pasar por pruebas, Debbie, recientemente. Y es por eso que ahora nos puedes compartir esto, como el episodio del podcast de Joven Verdadera que salió el martes, un blog que también escribiste. Entonces te hemos estado buscando por ahí, por todas partes, para que nos hables de este tema, porque sabemos que es algo que está en tu corazón hoy en día. Y entonces, para ya ir finalizando, ¿pudieras compartirnos algunas de las frases que te han animado? Además, bueno, ya compartiste algunos pasajes de la palabra de Dios, pero hay cosas que quisieras compartir ya para finalizar con las hermanas, lo que esté resonando en tu corazón más en este tiempo y por qué. Sí, claro. Parte de lo que les decía hace un ratito de cómo poner en lugares visibles la palabra de Dios, cosas que te apunten a Él, que te recuerden a Él. Una de las cosas que yo hice precisamente fue escribir frases que el Señor disponía. Por ejemplo, yo estaba escuchando algún podcast o leyendo algún libro y había una frase que resaltaba, y entonces yo la anotaba para poder volver una y otra vez. Entonces estas frases yo las compartí en este blog del que les habla Moni. Este blog se titula 3 recordatorios para el tiempo de prueba. Les animo. Va a salir el 13 de noviembre para que lo apunten por ahí y lo puedan buscar. La próxima semana. Si Dios quiere. Sí. Muy bien. Entonces se llama 3 recordatorios para el tiempo de prueba. Pero quiero mencionar 2 de esas frases que puse en el blog. Si no me equivoco, creo que fueron como 5 o 6. Pero quiero mencionarles nada más 2 de ellas. Y ambas son de Nancy. La primera de ellas dice: puedes gastar tu vida y tus esfuerzos tratando de hacer tu vida fácil, o puedes someterte a la mano de Dios, a las circunstancias que Él trae a tu vida. Y muchas veces pienso, Moni, que uno se afana tanto, edifica tanto, y pienso en los primeros versículos del Salmo 127, que seguramente también conocen. Dice la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Este es un recordatorio para mí de que del Señor son todas las cosas. Mi alma necesita constantemente recordar que no me sirve de nada tratar de hacer mi vida más fácil, afanarme. Puedo someterme voluntariamente al Señor y descansar en que Él está en control de todas las circunstancias que Él trae a mi vida, sin importar cómo éstas se ven. Y la otra frase que también les quiero compartir, que también es de Nancy, dice: no tratemos de evitar... Ay, perdón, que se me movió aquí. Dice: no tratemos de evitar las copas de Dios. Aunque nos sepan amargas, el final es el camino de la bendición. Muchas veces solo queremos la parte dulce del evangelio, Moni, lo que suena bonito, por así decirlo. La parte en la que uno es bendecido, la parte en la que uno es próspero, el Job de antes y después de la prueba, antes y después de la tragedia. No queremos la parte del medio en la que pierde sus hijos, su casa, su ganado y todo, y se enferma, y su salud y todo. Esa parte no, solo la prosperidad de antes y la de después.
Esa es la copa que queremos evitar porque es amarga. Y muchas veces cuando estamos en la situación difícil, oramos para que el Señor la quite porque nos estorba, nos deprime, nos aflige. ¿Y qué si esa copa es justamente lo que el Señor puso en tu vida en esta etapa para que tú recibieras su bendición? Pienso en el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Él le pidió a su Padre, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Entonces, ahí Él también nos da el ejemplo. Podemos venir delante del Señor y decir, Señor, si es posible, si es tu voluntad, que pase de mí. Pero la otra parte también deberíamos tomarla, que Él dice, pero al final que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y también podemos nosotros decir eso, porque si el Señor quiere que conservemos esa copa amarga, esa prueba difícil por la que estamos pasando, si esa es su voluntad, Nancy dice, no la evitemos, aunque nos sepa amarga, el final es camino de bendición, porque el Señor bajo su soberanía así lo ha dispuesto. Y como hemos visto a lo largo de este programa, si el Señor quiere mantener esa copa, podemos vivir en agradecimiento, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y por lo tanto, podemos decir, bien has obrado con tu sierva, Señor. Gracias. Wow. Tú estás cumpliendo tu propósito. No es fácil, es muy difícil, pero hay que aprovechar. Luego también han enseñado mucho aquí en Aviva momentos de sobriedad en los que uno tiene claridad en su corazón y en su mente para atesorar la palabra de Dios, porque esa es la que al final nos preserva en momentos difíciles. Así es. Creo que podemos hacer un hábito en nuestras oraciones, el cerrar diciendo, pero que se haga tu voluntad. Y te soy bien honesta, Debbie, a mí me cuesta mucho. Es difícil. Lo he aprendido mucho de mi esposo, de hecho. Ha habido situaciones en las que juntos hemos orado por algo y él sabe que es una carga de mi corazón y a veces es difícil para mí escuchar que él está orando, a veces porque yo no puedo orar y solamente traigo mi carga delante del Señor en mi oración, en pensamiento, y él le toca orar y le hace la petición al Señor, entrega todo y después dice al final, pero queremos que se haga tu voluntad. Y en mi corazón está como que, ay, o sea, sí quiero, obviamente, claro que sí, que se haga tu voluntad, pero en mi mente es como, ojalá que tu voluntad sea lo que yo estoy pensando. Sí, tremendo. Pero no es así. Tenemos que realmente, como dices tú, rendirnos. Las manos abiertas. Señor, que se haga tu voluntad, porque eso va a ser lo mejor para mí. Amén. Así que cerramos ya con una verdad bíblica. Vamos a cerrar con esta verdad bíblica que está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y como cada semana, un recurso para recomendarles a ustedes, amadas hermanas, escoge agradecer, de Nancy. Ya lo había comentado Demi anteriormente, por ahí pueden buscarlo. Y nos despedimos orando, Debbie. ¿Quisieras guiarnos en oración? Claro que sí. Ora por nosotras, por mí, por cada una de las hermanas. Que el Señor nos ayude. Amén. Gracias, Padre amado, por la bendición de tener tu palabra accesible para nosotros. Gracias porque en ella encontramos palabras de vida eterna. En ella, a través de ella podemos conocerte, conocer tu voluntad, conocer tu corazón de buen Padre, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que todo obra para bien para aquellos que son llamados, Padre, conforme a tu propósito. Gracias por habernos llamado, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que en este mundo tendremos aflicción, pero tú has vencido al mundo. Y gracias porque también nos enseña, Señor, en tu palabra que la prueba también trae consigo crecimiento, el florecimiento, conocimiento, Señor, de ti, de quién eres tú. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos. Sabes que luchamos con el agradecimiento, nuestro corazón pecaminoso tiende a la comparación,
tiende a asumir las bendiciones, tiende a ver más tus manos, Señor, que tu rostro. Cuánto te necesitamos, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos está en nosotros. Y, Señor, queremos tomar ventaja de ello para cultivar el agradecimiento en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidas por los bienes que tú nos has dado. Ayúdanos a ser agradecidas cualquiera sea nuestra circunstancia, Padre. Danos la fe que necesitamos y dispón también, Señor, nuestro corazón. En nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos, Señor, atesorar tu palabra también en nuestros corazones. En tus manos está cada una de mis hermanas que nos acompañan el día de hoy. Ya sea que estén viendo este programa en vivo o también la repetición, Señor, están en tus manos. Tú la conoces a cada una de ellas. Guárdalas, Padre, en el hueco de tu mano, que puedan conocerte de una manera más profunda y ser agradecidas, cualquier sea su circunstancia, por quien tú eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bendición. Gracias, Debbie. Qué gusto poder platicar contigo hoy. Hermanas, gracias por habernos acompañado y las esperamos, si el Señor lo permite así, el próximo viernes a la misma hora para seguir conversando sobre este tema del agradecimiento. Amén. Que el Señor las bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.